Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mistérica 1984 en esta segunda temporada de entrevistas con un tema que a mí personalmente me fascina. Soy una fan número uno. Lo más seguro es que si ustedes están aquí hoy sintonizándose es porque vibraron con la información y les llama la atención. Es el tema del tarot, todos sus misterios y bueno, todo lo que tenemos que saber acerca del tarot. Y hoy nos acompaña Betty Escalante, ella es una terapeuta holística. Betty, ¿cómo estás? Hola Lina, muy bien, muy contenta de estar acá. Muchísimas gracias por la oportunidad de compartir estos conocimientos que son bellísimos, además de muy útiles en la vida. Antes de empezar, yo tengo que hacer la pregunta obligada. ¿Quién es Betty? ¿Desde hace cuánto te adentraste en este mundo del misterio, de las terapias holísticas y, por supuesto, específicamente del tarot? Bueno, mi profesión es abogada. Yo soy abogada, soy especialista en temas del Estado, pero mi vocación es ser terapeuta holística. Soy astróloga, soy numeróloga, tarotista, practico la psicomagia, eh, todo con el fin de abrir un poquito el espacio, la mente de las personas, para que la vida no sea tan dura. Todos estos conocimientos de las mancias son conocimientos necesarios para nuestra vida porque nos ayudan a comprender los misterios del universo y a poder fluir de una forma más fácil en el camino de la vida. Desde muy pequeña empecé a no a darme cuenta, porque me di cuenta ya adulta de que tenía ciertos dones y que no eran comunes en las demás personas. Para mí era normal, siempre los tuve, desde que tengo conciencia, siempre tuve esos dones. Entonces empecé a darme cuenta ya adulta de que no eran unos dones normales, digamos, que no los tenían todas las personas. Pero desde los 9 años empecé a interesarme por las cartas. Entonces cayó en mis manos una revista, me aprendí todos los significados y a los 10 años ya leía las cartas del póker, que fueron las que aprendí primero. Wow. Después seguí con las cartas españolas, empecé con las compañeras del colegio, con las amigas, y fui estudiando, soy autodidacta en todo lo que hago y sé, y fui estudiando, hasta que hace 20 años exactamente llegó a mis manos el tarot. Yo pienso que cuando el alumno está listo, el maestro llega. Entonces, empecé a estudiar el tarot, hace 20 años leo el tarot y lo he mezclado con los otros conocimientos que tengo, sobre todo de astrología. Ya que estamos hablando de historias, ya nos hablaste un poco de tu historia. Ahora cuéntanos un poco de la historia del tarot. El tarot siempre empezó siendo el tarot que conocemos. ¿Cómo es la historia del tarot? ¿Cómo inicia toda esta ciencia, no diría yo? ¿Cómo empieza todo este arte, toda esta magia? Es una ciencia oculta. Hay muchas teorías en torno a la historia del tarot. Primero que todo, voy a hacer una pequeña introducción acerca de la astrología. Inicialmente, astrología y religión era lo mismo. El hombre empezó a observar los astros y a sentir que había un influjo superior en el ambiente, en el aire, y empezó a tomar señales de la naturaleza del universo y a codificarlas. Con el paso del tiempo, el tarot o estos conocimientos esotéricos significa secretos sagrados. Estos conocimientos se fueron plasmando en cartillas, en libros, pero sobre todo con el rompimiento en la Edad Media de la Iglesia y el Estado, la Iglesia perdió poder, porque ya el rey se independizó de la Iglesia y con el fin de no perder todo el poder sobre el pueblo, entonces condenaron estas ciencias a ciencias ocultas para que el pueblo no tuviera conocimiento de cómo llevar su vida mejor y poder dominarlos mejor. Control. El control, exactamente. Entonces, con esta guerra que inició la religión en contra de todos estos conocimientos tan útiles, que los denominaron paganos, sus conocedores, que se llamaban iluminados, iniciados en estas ciencias ocultas,
tuvieron necesidad de esconderlas. Entonces, en esta guerra religiosa contra todo lo pagano, se destruyeron bibliotecas, todo lo que tuviera un poquito de sabiduría, porque finalmente estos conocimientos son sabiduría, lo destruían, lo ocultaban, mataron mucha gente en nombre de esta guerra La Santa religiosa. Inquisición que mató a tantas mujeres y tantas personas que creían brujas. Exactamente. Entonces se crearon movimientos de iluminados, de iniciados, movimientos que tuvieron que ocultarse y finalmente se reunieron en Fez, en Marruecos, hacia el año 1200. Empezaron a escribir estos códigos sagrados y a transmitirlos de boca a oído, de maestro a iniciado, porque contenían muchísimo poder. Entonces no podían estar en la boca ni en el conocimiento de cualquier persona. Tenía que estar en la boca y en el conocimiento de personas iniciadas y sabias. Fueron plasmándolo en libros, posteriormente en cuartillas y finalmente en cartas, que los que no sabían, los que no eran iniciados, las tomaban como cartas normales, incluso empezaron juegos de azar con ellas, ¿sí? Y empezaron a utilizarlas en juegos. Pero los que eran iniciados y sabían verdaderamente el significado contenido en cada arcano, que arcano significa misterio, secreto, podían traducir esos significados y utilizarlos para aplicarlos en su vida diaria, con el fin de conocer las situaciones que estaban a su alrededor, las circunstancias, y hacer que la vida no fuera tan dura. O sea, esas cuartillas, esos arcanos les daban discernimiento para saber qué camino tomar en determinado momento. Con la llegada de la burguesía en la Alta Edad Media, estas cartas que los no iniciados las tomaban para jugar y los iniciados las tomaban para transmitir el conocimiento entre ellos, los burgueses, por medio del comercio, las fueron expandiendo por todo el mundo. Y fue hasta 1781 que Antoine Cour-Leveillard escribe un libro donde pone todos estos conocimientos y él dice que estos conocimientos vienen del libro de Thoth. Thoth es Hermes Trismegisto, que es un ser muy especial que nació por la época de Moisés, dicen, y él fue el que trajo todos estos conocimientos a la tierra. Este Hermes Trismegisto se convirtió en el dios Thoth de los egipcios y en el dios Hermes de los griegos. O sea, es el Mercurio romano. Mercurio o Hermes en astrología identifica el conocimiento, la comunicación. Entonces, Antoine Cour-Leveillard, que era un clérigo suizo y francmasón, escribió su libro El mundo primitivo. Y allí hizo una comparación entre estos conocimientos que trajo Thoth y los conocimientos esotéricos que rondaban en esa época en la Europa ya renacentista. En el Renacimiento, con el florecimiento de las artes y las letras, los símbolos plasmados en las cartas del tarot fueron cambiando y tomaron una versión más de la Europa de esa época. Y con el boom del libro de este clérigo suizo, el tarot dio su salto a la fama, pero se utilizó de una forma adivinatoria. A principios del siglo XX, con Jung, que retomó estos conocimientos, los comparó con los arquetipos y les dio una connotación psicológica. Entonces, el inicio fue un glosario esotérico para transmitir esos conocimientos ocultos, posteriormente tuvo la connotación adivinatoria y finalmente tomó un matiz nuevamente sagrado, nuevamente psicológico, y es el que se usa hasta el momento. Tomado más en serio, no como tabú, como fue por mucho tiempo. Sí, con el resurgimiento ahora de la era de Acuario, estos conocimientos ya han sido liberados, por eso la tendencia de la gente a conocer todos estos secretos sagrados para utilizarlos en beneficio de su propia vida. Entonces, ahora tiene una connotación psíquica, psicológica, armónica, de bienestar, para acondicionarnos
a conocer un poquito en qué momento de la vida estamos, adquirir sabiduría a través de lo que nos brindan los arcanos y poderlo utilizar en nuestra vida para hacernos un poquito más fácil el camino. Tú estás diciendo cosas muy importantes aquí, Betty, y quiero que empecemos como a desmenuzar un poquito para que las personas que nos estén viendo puedan comprender un poco más cómo es la estructura del tarot. Tú has mencionado términos que son esenciales, como son arquetipos, como son arcanos, como son los símbolos. Entonces, el tarot está lleno de simbología, colores, detalles, figuras humanas, animales, divinas, demoníacas, tiene de todo. ¿Cómo se estructura? ¿Cómo se estructura el tarot y cómo podemos interpretar esos símbolos? Bueno, para que los que no conozcan mucho del tarot, les voy a mostrar. Perfecto. El tarot es un mazo de 78 cartas. ¿Sí? Sí. Este mazo se divide en dos inicialmente. Unos, que son 22 cartas, son los arcanos mayores. Los arcanos mayores nos hablan de las circunstancias de nuestras vidas, las circunstancias que son comunes a todos los seres humanos. Entonces, cada carta nos va narrando una circunstancia. Por ejemplo, el loco es un momento de nuestra vida donde perdimos la conexión y no sabemos qué hacer, que actuamos desenfadadamente. O es un momento también de muchísima alegría, donde le damos importancia, donde las cosas no son tan triviales, donde andamos con poco equipaje. Entonces, así cada una de las 22 cartas de los arcanos mayores. Esas 22 cartas es un viaje por la vida nuestra, porque como está basado en arquetipos, ¿y qué son arquetipos? Arquetipos son modelos que nuestro subconsciente reconoce y son modelos comunes a todos los seres humanos. Entonces son modelos de circunstancias de vida. La tristeza, la alegría, el fracaso, el triunfo, el matrimonio, la pareja, el amor, la madre, la fortuna, la virgen, la madre, el padre, el poderoso, el pobre, el mendigo. Entonces, son arquetipos de las circunstancias de nuestra vida. Esos son los que representan los 22 arcanos mayores. Los otros 56 cartas son 56 arcanos menores. Estos arcanos menores nos dan los detalles de esas circunstancias. Entonces, asimismo, esos 22 arcanos se dividen en 4 grupos. ¿Sí? El primer grupo es el de oros. El segundo grupo es el de copas. El tercer grupo es el de espadas. Y el cuarto grupo es el de bastos. Cada grupo se divide en 14 cartas. 10 de ellas contienen mensajes cotidianos con detalles, lo que nos va a dar información sobre lo que queremos saber, sobre lo que estamos viviendo y pasando. Y las últimas 4 cartas representan personajes, se llaman cortesanos, y cada uno representa personajes con distinción de color de piel, de profesión, de pensamiento, de forma de actuar. La sota puede representar un niño, el caballo, una persona en movimiento o el pensamiento de la persona, la reina, una mujer y el rey, un hombre. Esto no es definitivo. Muchas veces nos puede salir un rey para representar, este es el rey de oros, para representar una mujer poderosa, una mujer que domina muy bien su parte material. Pero finalmente estos últimos 4 arcanos nos representan personajes. Los otros nos dan 10 mensajes. Bueno, el palo de oros, el tarot también está basado en los elementos de la naturaleza. Entonces, el palo de oros nos va a representar la parte material, el dinero, la parte económica, e incluso la espiritualidad. El segundo grupo, que son las copas, nos representan los sentimientos, algunas emociones y todas las circunstancias que pasamos en la vida con base en esto, ¿no? En los sentimientos, en las emociones que manejamos o no. Y las copas pertenecen al elemento agua.
Las espadas pertenecen al elemento aire y es el mundo de las ideas, de las acciones. Tienen que ver con el pensamiento. Y finalmente los bastos representan al fuego y tienen que ver con el trabajo, con las pasiones, con la familia. Oros es tierra, copas es agua, espadas es aire y bastos es fuego. Es el fuego. Entonces, como quien diría, arcanos mayores dan una idea general, un panorama general de la situación, y los arcanos menores ayudan a dar detalles de eso que el arcano mayor está mostrando. Y de esa manera tú puedes interpretar el mensaje. ¿Cómo es eso? Estamos hablando de que hay unas cartas que nos están dando ciertos símbolos, cierta información. Esa información nos trae un mensaje. ¿De dónde viene ese mensaje y cómo tú como intérprete puedes descifrar ese mensaje? ¿Cómo puedes descifrar ese código? ¿De dónde recibes el mensaje? Bueno, para ser tarotista no basta con aprenderse los significados de las 78 cartas, que cada carta tiene muchísimos significados, pueden tener hasta más de 10 significados cada carta. Para ser tarotista se debe tener una amplia cultura, se debe tener mucha bondad en el corazón, porque finalmente va a ser un terapeuta, un sanador, que tiene que tener cuidado con lo que dice. Todas las mancias pertenecen a la quinta dimensión. Nosotros estamos en la tercera dimensión. Cuando nosotros tomamos un tarot, es una herramienta, es una llave para acceder a otro estado de conciencia. Como somos energía, hacemos una conexión en la disposición que tenemos, hacemos una conexión energética con el consultante y accedemos a esa quinta dimensión donde no hay tiempo ni espacio, no hay antes de la tercera dimensión. Al no haber tiempo ni espacio, o al tiempo ser circular y no lineal como en la tercera, podemos acceder a eventos del pasado, del presente y del futuro. Podemos acceder también a vidas anteriores que tienen que ver con el espíritu de la persona. Podemos acceder a sus ancestros que tienen que ver con el alma de la persona y a sus situaciones actuales que tienen que ver con su cuerpo y con su vida presente. Cuando hacemos esa conexión, nosotros conectamos también con nuestro yo superior. Nuestro yo superior no es Dios. Dios está mucho más arriba. El yo superior es nuestro yo iluminado. Es nuestro yo en energía, que tiene todos los conocimientos porque básicamente es el alma. El alma siempre sabe porque el alma es como el vademecum, diría yo, de nuestra vida. Ahí está escrito todo lo que vinimos y pactamos venir a hacer. Entonces, cuando utilizamos el tarot como una herramienta, es una llave que abre ese espacio a otra dimensión, a otro estado de conciencia, donde podemos ver todas las circunstancias pasadas, presentes y futuras, y los tres estadios que somos: cuerpo, alma y espíritu. Y ahí nos podemos dar cuenta qué está pasando. O sea que, según lo que estoy entendiendo, tú te conectas con tu ser, con tu yo superior, y ese yo superior, de cierta manera, se conecta con el yo superior del consultante, y tú, a través de tu don y de tu percepción y de intuición, de todo eso que has venido ejercitando desde que tienes 9 años, porque la intuición es un músculo que si no se trabaja se pierde. Entonces, entonces estamos hablando de conexión entre dos seres superiores, que es mi ser superior, soy yo, Lina. El ser superior, Lina, está conectado con el ser superior, Betty, en la consulta, y el ser superior, Betty, le da el mensaje a Betty a través de
una visión, a través de una imagen, a través de la carta, a través de distintos elementos que tú puedes traducir y descodificar, y ahí es donde hace el mensaje. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Precisamente por eso, decía al principio, no basta con saberse los 78 significados. Un verdadero tarotista tiene que tener el don de la evidencia y el don de la humildad, porque lo que se transmite es muy importante para la otra persona. Ninguna persona va a consultar a un tarotista porque se ganó la lotería y porque está muy feliz. Sí. No, jamás. Jamás. Entonces, la gente acude a nosotros es cuando necesita soluciones, cuando necesita entender para calmar su dolor. ¿Por qué me pasa esto? ¿En qué momento de mi vida estoy? ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Para qué me está pasando esto? No porque... Es un momento donde estás perdido, donde necesitas guía, una luz, como la carta, creo que es la del ermitaño, en donde él va buscando con la lámpara. A ver, vamos a buscar en dónde es que estamos. Entonces, el tarotista tiene una responsabilidad muy grande, porque lo que tú dices, cualquier cosa que diga va a ser recibida 100 al 100 por el consultante. Entonces, sí, porque el consultante está en un momento de mucha angustia, está desconectado, está vulnerable y está ávido de esa información. Betty, ¿existen cartas buenas y cartas malas? Como, por ejemplo, yo que me quiero consultar algo y salió tal carta. ¡Wow! Betty se asustó, dijo, uy, no, esta carta no tuvo que haber salido. O salió una carta buenísima y tú dices, wow, estoy muy contenta porque te salió esta carta. ¿Existen cartas buenas o cartas malas o todas son iguales? Si me lo preguntas hace 20 años, te hubiera dicho sí, hay cartas malas y hay cartas buenas. Pero la pregunta que me haces ahora te la contesto de forma diferente. No, no hay cartas malas. No hay cartas malas. Porque en la vida pasamos por momentos malos y por momentos buenos. Entonces, lo que pudiéramos llamar una carta mala, como el diablo, la torre, la luna, depende del momento que estemos pasando, la muerte, depende del momento que estemos pasando. Entonces, quizás esa carta no sea mala, sino que es una advertencia y puede ser incluso un aviso para que corrijamos el camino. Entonces yo creo en este momento que no hay cartas malas. Las cartas, son 78 cartas que son un conjunto. Ninguna carta es independiente, no son países independientes, no. Son un conjunto. Entonces la carta también depende de las cartas que la rodean, de la tirada, ¿sí? Del grupo donde se encuentre, de la posición donde se encuentre, de la pregunta que se haga. Depende de muchas cosas. Entonces, decir que hay cartas malas sería muy contundente. No depende de un solo bailarín, sino de todo. Todas las cartas bailan y danzan unidas y es como una hermandad. Ellas por individuo no hacen nada. Ellas no hacen nada. Necesitan de todo ese conjunto. Y dijiste algo que te iba a preguntar ahora, y es, bueno, ya que sabemos las cartas, conocemos que no existen cartas malas, son solamente lo que es, ¿sí? Ahora, las preguntas. ¿Cómo se hace una pregunta? Porque uno dice, wow, sí, quiero ir a donde un tarotista y tengo muchas preguntas y te sientas con el tarotista y bueno, ¿y qué me quiere preguntar? Uy, no, pues el dinero, el amor, la salud y voy a tener plata, ¿cómo me va en el trabajo? Pero deme información, ¿cómo se hacen las preguntas? ¿Qué es una pregunta de verdad que tú puedas decir? Mira, enfócate y haz la pregunta así y así podemos encontrar más información. ¿Cómo sería una buena pregunta, Betty? Bueno, esta pregunta me parece, me hace dar risa, porque es que he tenido toda clase de preguntas en mi vida tarotista, ¿no? Entonces, puedo distinguir varias situaciones. La primera, el primer requisito para una pregunta es que sea clara, que consulte con lo que yo realmente quiero saber. Porque es que a veces al consultante le da vergüenza hacer la pregunta que quiere saber y entonces la disfraza de un poco de aditamentos y de adornos y de cosas que termina por preguntar lo que no quería saber.
Y resulta que el tarot, como es la conexión de la energía, el tarot sabe qué es lo que la otra persona quiere saber. Y él contesta la pregunta que está en el pensamiento. No Ah, contesta la pregunta que se formuló. Cuando la pregunta no es clara, cuando la pregunta no es la sentida, cuando la pregunta es ambigua, tanto el tarotista como el consultante quedan locos. El tarot no, porque el tarot tomó la energía del sentimiento y contestó lo que percibió. Pero entonces, cuando las preguntas no son claras, si no lo tengo clara en mi mente, o si sencillamente estoy queriendo saber algo, pero pregunto otra cosa por disimular conmigo mismo, ¿sí? El tarot igual me va a contestar lo que yo quiero saber. Entonces, puede ser incoherente con la pregunta que se formuló. Otra situación que también he notado es que mucha gente, no sé por qué lo hacen, yo no lo entiendo, porque una consulta de tarot buena no es barata. Entonces, si yo voy a dedicar cierto dinero a que me resuelvan mis dudas, pues yo tengo necesidad de abrir el corazón. Entonces, hay mucha gente que llega es a probar al tarotista, a ver si sí. este sabe o no sabe, entonces yo lo engaño. Y eso es una pérdida de tiempo para los dos. Betty, ¿cómo sabes, por ejemplo, si estás haciendo una lectura, cómo sabes si la persona está lista para escuchar lo que estás viendo en la carta? ¿Hay algún momento en donde el tarotista se tiene que guardar información por respeto o porque crees que la persona no está lista para recibir esa información, o sin filtro das todo? No, no. Precisamente, vuelvo y repito, para ser tarotista no basta con saberse los 78 significados, porque en ese caso seríamos solo traductores que hablaríamos como Tarzán. ¿Sí? Tú Jane, yo Tarzán. Sí. El que traduce el tarot está hablando en ese lenguaje. Un verdadero tarotista tiene que ser además un poquito vidente, muy culto, muy empático y sobre todo muy bondadoso, porque no sabemos si la persona que nos consulta, lo último que le queda es la esperanza, y no le podemos matar esa esperanza. Yo siempre digo la verdad, pero la verdad tiene muchas formas de decirla, y la verdad con amor es certera. Entonces, un tarotista que no tenga filtro es como un loco con un cuchillo, y puede destruir al que se le ponga al frente. Todas las verdades, y el tarot nunca se equivoca. Se equivoca el intérprete, pero el tarot nunca se equivoca. Entonces, todas las verdades se pueden decir porque son útiles, porque son necesarias, porque a eso vino la persona. Pero hay muchas maneras de decirlo. Y ahí no se está pecando ni de imprudente, ni de consentirle la oreja al consultante, porque eso tampoco tiene sentido. Sí, claro, no es decir lo que quiere escuchar, sino decir lo que necesitas, lo que necesita, lo que está buscando, pero teniendo el filtro, viendo, escuchando el corazón y viendo, ok, si esta información va a ser útil o esta información realmente lo que va a hacer es poner peor a la persona. Entonces ahí es donde tú hablas del filtro que el tarotista debe tener. El filtro del amor. El filtro del amor. Así Finalmente. mismo. Entendiendo que no hay nada que tú puedas hacer para evitar que esta alma viva ese proceso que tiene que vivir, porque hace parte de su proceso espiritual, de su proceso de crecimiento, de todo eso que nosotros sabemos que ese ser que habita dentro de nosotros está viviendo, ¿no? Entonces es esencial, es importante y es muy, yo diría, muy triste ver cómo hay tantas personas con esa herramienta afuera sirviéndola como cuchillo y no como, no sé, como un alivio, como una guía, como una lámpara, como una guía, ¿no? Pero es muy importante que personas que estén viéndonos ahora se den cuenta, uy, hay que estar pilas con esto y hay Sí. que saber a dónde vamos también. ¿A No es dónde se va? ir a cualquiera porque ahí
me sacan 1 millón de pesos y me estafaron y no pasó nada y no sabía nada. Hay que saber a dónde se va también. Lina, ahí tocaste un punto muy importante y creo que hemos sido muy afortunadas que haya salido esto. Eh, lo que dijiste de uno no puede evitar que las personas vivan lo que están destinadas a vivir. No se puede hacer. Y de intentarlo sería confundir muchísimo a la persona. Por eso yo utilizo, o sea, en una sesión mía, yo no solamente utilizo el tarot, nunca utilizo solamente el tarot. O sea, es más, yo no soy lectora de cartas. ¿Sí? Lo que hago es una terapia integral. Y para eso hago un análisis astrológico primero, para saber qué vino a vivir esa persona. Y el análisis astrológico tiene que ver con todo el plan de vuelo, con todo el plan de vida, que eso es lo que nos dice la carta astral. Y hago también un análisis numerológico anterior a la lectura del tarot. Y el análisis numerológico tiene que ver con el alma. Entonces, ahí, en ese análisis numerológico, a través de números, la gente lo que me está hablando es el alma de la persona y me está diciendo qué necesita, no qué quiere, sino qué necesita en ese momento. Entonces, en eso tengo muchísimo cuidado de no ir de pronto a trocar la misión de la persona. Por eso, en mis lecturas, en mis terapias, hago un análisis de más de 50 códigos de cada persona para establecer en mi mente quién es y a qué vino. Y conforme a eso, encaminar la asesoría. Nosotros atraemos lo que vibramos. Entonces, hay que tener mucho cuidado a dónde se acude, porque como dijimos antes, el tarotista puede ser o la panacea, el sanador, la persona que te va a guiar, que te va a asesorar y que te va a dar una buena luz, o puede ser el loco con el cuchillo que acaba de destruir. Exacto. Y ahí es donde las personas se asustan y dicen, no, no sé quiéncita fue a tal parte y eso por allá, después de que fue donde esa persona, eso empezaron a pasarle cosas malas y las personas empiezan a asustarse y a decir, bueno, y a pensar que el tarot es maligno y que el que habla ya, el que está dando los mensajes es el maligno y todo lo demás. Betty, yo quisiera que nos dijeras hoy, ¿es el tarot maligno? ¿De verdad así como las personas piensan o es simplemente creencias falsas o miedos que nos han metido las religiones para no encontrarnos, para no conectarnos, para no conocernos, para no vernos? El tarot es toda una filosofía. El tarot es el camino de la sabiduría. El tarot nos permite conocernos y entender. La base del dolor en la vida es no entender. Y esa es la magia del tarot. Nos permite entender qué está pasando en el momento en que consultamos. ¿Qué debo esperar? ¿A qué tengo derecho? ¿Y a qué tiene derecho el otro? Nos permite ubicarnos, reconectarnos. Yo amo el tarot. Pienso que es una magia. Es más, te digo algo, para mí no hay nada más mágico que el tarot, porque finalmente la astrología es una decodificación, la numerología es una decodificación, pero el tarot, el contacto energético que hace el tarot, no lo he visto en ninguna otra mancia. Entonces es mágico y es sagrado, es sagrado, siempre y cuando, por supuesto, o sea, si yo tomo, a ver, que una hostia, y con esa hostia miento y engaño, pues torno negativo la bondad de algo tan sagrado, ¿no? Pero si yo tomo de pronto una piedra y con esa piedra detengo un cochecito de un niño que se rodó, entonces también le doy un sentido maravilloso a algo que no es tan importante. Entonces, también todo es como se utilice, ¿no? Finalmente, concluyo tu pregunta, que el tarot es conocimientos sagrados, filosofía pura, sabiduría pura, pero hay que prepararse muchísimo para poderlo utilizar y siempre con el filtro del amor. El tarot nos permite
saber en dónde estamos y por qué estamos y para dónde vamos y cómo debemos hacerlo. Y eso en ningún contexto puede ser malo. Vuelvo y repito, pienso que esa guerra de las religiones, esa guerra del poder, esa guerra de los egos, la transformó en una ciencia oculta y supuestamente satánica, diabólica, maligna, todos los adornos que le pusieron, pero era por contener el poder de las personas. Era por contener esa sabiduría para que supieran guiar su vida y no depender de tantas creencias limitantes. Entonces, estoy completamente segura que el tarot es una herramienta que Dios nos dio. Y vamos en la vida, Betty, creyendo que lo oculto, que todo eso que no está al acceso de muchos es malo y que lo que está al aire es lo bueno. Y resulta que los tesoros muchas veces se encuentran, los tesoros se encuentran en lo oculto realmente. Nunca un tesoro está abierto, vengan y me agarran, aquí estoy. Sí. No, tú tienes que hacer el esfuerzo de escudriñar, de escarbar, de ver, de seguir pistas en donde está el mapa, lo uno, lo otro, para poder entonces... Es mind blowing, como dicen acá, te llena la mente como de que, wow, o sea, me cambia el chip. Aquí se suponía que lo oculto era sinónimo de malo, y la verdad estaba en lo que X, Y o Z religión me decía o lo que sea. Es muy interesante eso, me llama mucho la atención y me encanta que ese tipo de cosas salgan de aquí, porque de eso se trata Mistérica, de develar misterios y de sacarlo a la luz y de ver que los misterios al final traen regalos y tesoros. Betty, ¿qué tienes para decirle a las personas que, uno, quieran iniciarse en el arte del tarot, y dos, a las personas que quizás estén pensando en, uy, yo como que necesito orientación? Para las personas que quieran iniciarse, les voy a decir algo. El que cree en la magia está destinado a vivirla. Entonces, si sienten, si les nace del alma aprender tarot, felicitaciones. Felicitaciones. Bienvenidos a este mundo maravilloso. Pero hay que tener cuidado con ciertas cositas. Entonces, ¿qué les diría? Primero que todo, aprendan astrología. Aprendan astrología. En segundo lugar, sánense primero, porque el tarotista es un sanador y el sanador debe estar sano. En tercer lugar, mírense si tienen tolerancia, bondad, empatía, porque un terapeuta debe ser tolerante, debe ser prudente, debe ser empático, debe ser sabio y debe ser bondadoso y tener mucho conocimiento. Entonces, no es sencillo llegar a descifrar unas cartas, no es sencillo. Pero si tienen el ánimo y tienen el deseo de hacerlo, felicitaciones y suerte en ese camino. Es maravilloso. Y en último lugar les digo, hay que pensar siempre que no sabemos si a la persona que acude a nosotros, lo último que le queda es esa esperanza. Y que con eso hay que tener mucho cuidado. Y no podemos destruirse. Sí. Y para los que quizás quieran consultarse. Bueno, con mucho gusto, con todo mi amor. Para mí es un placer. Me encanta descifrar los caminos de las personas. ¿Y en dónde te pueden encontrar, Betty? Me pueden encontrar por WhatsApp. Mis 20 años han sido como los secretos del tarot, de boca a oído. Entonces no estoy en Instagram, no estoy en Facebook, no estoy en ningún lado, porque no, mi deseo no es comercializarme de esa manera, no. Me gusta cuando me refieren, y me refieren muchísimas personas. Tengo la fortuna de que la gente quede muy contenta con mis terapias, y entonces me refieren, pero me pueden localizar en el WhatsApp, 315-893-0224. Aquí, de todos modos, en la parte de abajo les voy a dejar la información del número de WhatsApp de Betty, y bueno, ahí la van a poder contactar. Si les llama, si les vibra, si están aquí viendo, si llegaron hasta el final del video, es que por favor ustedes están en esta sintonía, ustedes están listos, anímense, sea para aprender o sea para consultarse. Betty, para finalizar, un mensaje de despedida para nuestros mistéricos.
Bueno, primero que todo, volverte a agradecer, Lina. Me pareció muy linda la entrevista, me sentí muy cómoda, muy contenta de poder comunicar los conocimientos. Y en segundo lugar, decirle a la gente que el tarot no es un juego. No es diabólico, no es satánico, pero tampoco es un juego. Que tengan mucho cuidado a dónde acuden. Que no acudan a personas menos evolucionadas, que no le van a poder dar luz. Que miren muy bien la energía de esa persona, lo que vibra esa persona. Y que tengan mucho cuidado de entregarle sus propias decisiones a cualquier profesional de mancias. Las mancias son solamente una guía, pero la decisión la tomamos nosotros mismos. Es una ayuda. No podemos poner en la mano de los otros nuestras propias decisiones. Así Betty, es. muchísimas gracias. Te agradezco de verdad también por decir sí a Mistérica, por estar, bueno, aquí develando este misterio, el tarot y todo lo que teníamos que saber. Me encanta, me encanta, me encanta que estés aquí y que hayas dicho que sí. Y bueno, a todos ustedes, si les gusta este contenido, por favor, denle me gusta, compartan. Es muy importante que compartan este contenido porque la idea de Mistérica es repartir este mensaje a todos los que ustedes puedan, iluminar el camino de muchas personas. Compartan con todos sus seres queridos y quizás no tan queridos. Yo les dejo también aquí abajo toda la información de mis redes sociales y pues nada, gracias por estar aquí. Nos vemos, Betty. Un abrazo, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Lina. Un placer. Un placer, gracias. Bye a todos.